Bueno, nuevamente buenas noches, muchachos. Espero que les haya ido muy bien en la semana. Hoy vamos a continuar con el tema de las tasas de interés y conversión de tasas de interés. En la clase pasada, ¿me confirman si me escuchan, por favor? Sí, profe. Bueno, perfecto. Bueno, en la clase pasada vimos estas 4 fórmulas. Esas 4 fórmulas básicamente nos permite movernos de interés nominal a interés efectivo, o de interés efectivo a nominal, o de interés efectivo a efectivo. Básicamente voy a escribirles acá. La primera fórmula nos permite ir de interés efectivo a interés nominal. Eso es lo que nos permite hacer la primera fórmula. Acá está bien. La segunda nos permite ir de nominal a efectivo. Aquí está bien. Esta nos permite ir de un interés efectivo a otro efectivo en diferente periodo. Periodicidad. Que sería esta de acá. Y la última nos permite ir de una nominal a una efectiva. Entonces, básicamente tenemos 2 fórmulas para ir de nominal a efectivo. Carol no me escucha. Voy a revisar. Deme un segundito y le respondo. Bueno. Bueno, como les venía comentando, en verde les voy a poner las que me permiten, las que me permiten ir de nominal a efectivo, que básicamente son 2. Habíamos visto que las tasas efectivas tienen 2 formas, o más bien tienen 2 periodicidades en su descripción, y que la segunda parte, que es el apellido, nos dice cada cuánto genera intereses, esa tasa. Entonces podríamos tener, por ejemplo, un ejemplo de una tasa nominal, podría ser del 18% semestral, capitalización trimestral. Esta tasa como tal, por lo que hemos visto en la clase pasada, sabemos que si los 2 periodos son diferentes, en este caso semestral y trimestral, como son diferentes, una se causa cada 6 meses, la otra cada 3, entonces decimos que es una tasa nominal. En esta situación, nosotros podríamos entender que la tasa como está expresada genera, o más bien está especificada en términos semestrales, pero va a generar intereses cada trimestre. Esto es importante. Cada cuánto se generan los intereses. A partir de esa diferenciación de cada cuánto se generan los intereses y cada cuánto se causa esa tasa, por decirlo así, podríamos convertir esa tasa a diferentes formas. Entonces vamos a aplicar la primera forma, que es la de interés nominal a efectivo, que es la primera que tengo en verde. Ay, borré mucho. Ya listo. Entonces vamos a utilizar esa de arriba. Entonces básicamente nos dice que una tasa de interés efectivo va a ser igual a su versión nominal en términos decimales, en este caso 0,18, y eso lo dividimos por M. ¿M quién es?
M es cuántas veces se va a generar intereses en ese periodo que está la tasa nominal. Los intereses se generan trimestral y la tasa está semestral. ¿Eso qué implica? Que va a generarse en intereses 2 veces durante el semestre, es decir, cada trimestre. Entonces, M sería 2. Ese M es cada cuánto genera intereses. Entonces, al realizar esta operación, nos da 0,09 y esto equivale al 9%. Utilizando esa fórmula de arriba, la primera, nos va a dar pues la tasa resultante va a quedar especificada en términos trimestrales, que es el apellido de la tasa, es decir, cada cuánto genera intereses. En este caso, nuestro resultado vendría a ser este de acá. Es utilizando la primera nominal efectiva. Voy a utilizar la segunda, como para que se vea un poco más clara la situación. Entonces voy a utilizar, voy a darle un cuadrito de color azul. Voy a utilizar esta de acá. Ah, no, perdón. Esta no es la de más abajo. Esta de acá. Espero que sea un poco mejor. Listo. Voy a utilizar eso para ir de una nominal a una efectiva. ¿Qué me dice esta fórmula? Esta fórmula va a escribirlo a modo general. Nos dice I es igual. Voy a dejarlo en azul. Un azul más. Eso. Y es igual a 1 más la tasa nominal. La tasa nominal vendría a ser 0,18 en términos decimales. Eso dividido por M. Volvemos al mismo caso. ¿Quién es M? M es cada cuánto se generan los intereses en esa periodicidad de la tasa. La tasa está semestral y está generando intereses cada trimestre. Entonces, en este caso hay 2 trimestres en un semestre, por eso M es igual a 2. Y esto va a estar elevado a la 1 sobre M. Y como M es 2, pues sería 1/2. Y a toda esta operación le voy a restar 1. Esa es la forma de calcularlo. Entonces vamos a ver cuánto nos da eso. Voy a sacar un momento la calculadora. Listo, aquí está mi calculadora. Entonces, pues bueno. Perdón, un segundo. Ya. Entonces nos dice, primero hacemos la división de 0.18. 0.18 dividido 2. A este resultado le sumo 1. A este resultado lo elevo a la 1/2. Y a ese resultado le resto 1. ¿Qué me va a dar? Me va a dar, esto lo escribo acá. Perdón. Yo saco el editor de la pizarra. Y esto me va a dar, esto va a ser igual a 0,04403, digamos, tomemos esos decimales. Esto en su forma porcentual viene a ser igual a 4,403, o dejémoslo hasta el 4%, pero en este caso, la tasa que nos va a originar es semestral. Déjenme y yo reviso algo. Voy a revisar la operación. Quiero que copié mal una fórmula. Deme un segundito, yo reviso una fórmula que creo que copié mal. Deme un segundito, por favor.
Entonces, los diapositivos de la clase pasada. Y lo que quiero revisar. Ah, sí, sí la tengo mal. Ya sé cuál es la que tengo mal. Aquí el exponente es m y no 1 sobre m. Ahí perdonará. Ya listo. Por eso lo tenía mal. Y ahora sí volvamos al ejercicio. Entonces, decimos que aquí va a ser elevado a la 2. Ya no va a ser a la 1/2, sino a la 2. Entonces, esa parte de la derecha está mal. Va a volver a hacer el cálculo. Yo sí decía que algo estaba mal. Bueno, entonces sería 0.18 dividido 2, esto más 1, elevado a la 2, y al resultado le quito 1. Ahora sí tiene más sentido. Sí, ya voy sobre eso, Esteban. Deme un segundito y ya termino. Entonces tendríamos que esto es igual a 0.1881, que esto equivale al 18.81%. En este caso sí sería semestral. Listo, ahora sí queda más claro qué es lo que está pasando con estas dos fórmulas. Lo que pasa de fondo es que la primera fórmula me va a permitir calcular la tasa en esta periodicidad, en la periodicidad de la derecha, es decir, en cuánto se generan los intereses, cada cuánto se generan los intereses. Mientras que la segunda fórmula me va a arrojar esta periodicidad, es decir, en la cual está especificada la tasa. Entonces, si bien tenemos dos formas de llevar una tasa nominal a efectiva, tenemos dos caminos para hacerlo. Depende de usted cuál le sirva más o con cuál se sienta más cómodo. La diferencia es que si utiliza una tasa, la de arriba, va a tener el periodo de capitalización de la tasa, especificada la tasa efectiva en esa periodicidad. Y si utiliza la otra fórmula, la va a tener en como estaba especificada la tasa nominal, pero ya lleva una forma efectiva, que es el primer periodo el primer periodo que se lleva especificando la tasa al comienzo. No sé si hay dudas hasta ahí. Muchachos. No, pero No, más o menos profe. como para qué casos va eso, profe. Ah, bueno, ya les puedo poner un caso. Vamos a ver. Va a ir al Excel. ¿Puedo borrar todo esto? O bueno, dejémoslo ahí, yo escribo a la derecha. A ver, inventémonos un ejercicio. Suponga que usted decide adquirir una deuda por, no sé, 6 millones de pesos para pagarla a, digamos, 15 meses con una tasa del, pongámosle 16% anual, capitalización mensual. Esta es nuestra tasa. Pregunta, ¿cuánto deberá pagar al cabo de esos 16 meses?
Bueno, si ustedes hacen el flujo de caja, en este caso, Profe, son 15, qué pena. sí, gracias, ya lo corrijo. Muchas gracias. Ya, que estaba confundido con el 16%. Entonces, voy a hacer el dibujito del flujo de caja, acá abajo. Entonces nosotros tenemos, es una deuda que adquirimos, es decir, que al comienzo nos va a entrar dinero. Entonces aquí en el periodo 0 va a haber una entrada de dinero y los voy a pagar al cabo de los 15 meses, es decir, acá al final. ¿Sí? Esa va a ser como la forma del flujo de caja. Bueno, entonces tenemos que aquí son 6 millones de pesos. Eso es en el periodo 0. Y en el periodo 15 vamos a pagar todo. Y la tasa de interés que nos cobran es del 16% anual capitalización mensual. Listo. En este caso, para resolver el ejercicio normalmente, aquí en el Word tenemos, yo les anoté las fórmulas, necesitaríamos esta fórmula de acá, de las fórmulas del interés compuesto, llevar un valor futuro dado un valor presente. ¿Cuál es la particularidad? Como yo les había dicho en la clase pasada, poder aplicar las fórmulas de interés compuesto requiere que la tasa sea efectiva. Entonces, como necesitamos que la tasa sea efectiva, tenemos una tasa nominal que no nos va a servir. Entonces, usted tiene dos caminos. Convertirla a una tasa anual, que sería la primer periodicidad, voy a escribirlo en rojo, o convertirla a una tasa mensual. Como yo les había dicho en el periodo anterior, en el corte anterior, las tasas tienen que estar en la misma periodicidad que el flujo de caja. Si se dan cuenta, el flujo de caja está en meses. Lo coherente es convertir esa tasa a meses, a una tasa mensual, efectiva, para poder aplicar las fórmulas de interés compuesto. Entonces, para calcular la periodicidad de la derecha, voy a volver al Word un momento. Habíamos dicho que para calcular la derecha necesitamos la primera que vimos acá arriba. Es esta que estoy subrayando. Y igual a R sobre M. Así podemos calcular esa periodicidad. Entonces vuelvo al Excel. Entonces decimos que I va a ser igual a R sobre M. Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y esto va a ser igual, R es 0,16. Y la periodicidad es cuántas veces se generan intereses en ese año. Si los intereses se generan mensualmente, vamos a generar 12 veces intereses. Entonces M vendría a ser 12. Entonces voy a hacer el cálculo acá en el Excel. 0,16 dividido 12. Y eso me va a dar una tasa del 1.33% mensual. Ya con esta tasa, ya es una tasa efectiva, ya es una tasa que tiene el mismo periodicidad que el flujo de caja. Ahí sí puedo utilizar la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? F es igual a P 1 más I elevado a la N. Esa es una forma. Si quieren aplicar la fórmula y hacerlo en el cuaderno, en cualquier lugar, con cualquier calculadora, lo pueden utilizar esta fórmula. Otra forma es yendo a fórmulas, con las fórmulas del Excel, insertar función. Aquí busco en las financieras, la que me diga valor futuro. Y lo voy a aceptar. Entonces decimos que la tasa nos dio 1.33%. El número de periodos decimos que es 15. Y el valor inicial fueron 6 millones. Y ahora sí puedo encontrar la respuesta, que son 7.318.000. Entonces, se tiene que hacer este procedimiento de la conversión de la tasa para poder aplicar las fórmulas de interés compuesto. Si no convierto a la tasa, no puedo aplicar esas fórmulas.
Entonces, en ese caso, funcionaría utilizar la primera fórmula. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe, pero una pregunta con base al, pues, el trabajo que habíamos tenido la clase anterior, que nos tocaba sacar el resto de las fórmulas, o sea, el tema de anualidades. Sí. Por ejemplo, yo estuve sacando las fórmulas y me arrojaba error algunas. No entiendo o pues no sé de pronto en qué me estoy equivocando, porque me botaba error en las de insertar fórmulas, cuando inserto Habría que ver. la, ¿Y tú ya la función. ya le habías dado algún valor? Sí, yo las iba comprobando con los valores, pero me funcionaron, o sea, realmente tengo problemas. En una de las ecuaciones que hice directamente, o sea, que yo misma programé, que es la del interés, Ok. y el mismo problema lo tengo con el de insertar la función, o sea, no entiendo de pronto en qué me pueda estar equivocando. Y en el tema de Ok. anualidades tengo problemas en la inserción de la función, pero para hallar la anualidad teniendo el, el valor inicial y teniendo el valor final. Entonces no entiendo de pronto qué pueda estar ocasionando el error y no Ok. sé si podríamos hacer una aclaración en ese tema. Sí, claro, por supuesto. Ya voy sobre eso. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe, bien. Que esto es básicamente pues un ejercicio aplicado de lo que vimos la clase pasada. Mm, si no hay dudas, voy a resolver la duda de Diana, ¿cierto? Diana es la que me está hablando. Tatiana, profe. Tatiana, perdón, Tatiana. Bueno, entonces voy a borrar todo esto. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Pues, Bueno, está bien. Si nadie me dice que no, pues borro. Bueno, me dices que hay problemas con... acá. Serían, pero yo terminé de borrar. Listo. Me dicen que el problema es con esta de acá y esta de acá, ¿sí? ¿Sí entendí bien? Tatiana. Tatiana. Sí, profe. Pero ahí hace falta la fórmula del interés. En esa también tuve problema. ¿Interés compuesto? Sí, señor. Ok, voy a anotarla entonces. Deme un segundito. Digamos que lo voy a anotar acá. Dice que I es igual a la raíz enésima. Un segundito que esto se quedó pensando. Ok. Raíz enésima de F sobre P. Y al resultado le resto 1. Esa es una forma. Digamos que yo prefiero la otra, que es utilizando las propiedades de los exponentes, y es escribir esto mismo, pero en términos de exponentes. Esto sería igual a, abro paréntesis, F sobre P, todo esto elevado a la 1 sobre N, y al resultado le resto 1. Esas dos formas son equivalentes por las propiedades de los exponentes y las raíces. Bueno, entonces me voy a llevar esto para el otro lado. Un segundo y le tomo, copio esto. Aquí tengo el Excel. Voy a pegarlo por acá. Esto voy a dejarlo ahí. Entonces voy a ir con la fórmula del interés. Entonces digamos que necesitamos F, P y N. Estas serían las variables. Entonces me va a pedir información de estos campos y me va a arrojar este resultado.
Señor Esteban. No, profe, no. Ah, ok. Entonces, editando la fórmula directamente, sería esto es igual. Podría abrir dos paréntesis. Entonces, en el primero coloco F dividido P, cierro paréntesis. A ese resultado lo voy a elevar a la N, cierro el paréntesis, y a todo ese resultado lo voy a restar 1. Es lo que me dice la función como tal. Ok, voy a darle valores. Digamos, el valor final 2 millones, valor inicial 1.450.000, y digamos que sea a 20 periodos. ¿Por qué me está dando así? Ah, claro. Aquí me faltó. Es 1 sobre n. Ya. Ya, ahora sí. Entonces tenemos f, que es b2, sobre p, que es b3, elevado a la 1, dividido n, que sería b5n, y al resultado de todo eso le resto 1. Ya, ahora sí. Tiene sentido. Esto en términos porcentuales sería 1,62,9. Así es digitando la fórmula completica. Aquí en esta verde voy a utilizar las fórmulas del Excel, las que tiene almacenadas el Excel. Entonces voy a fórmulas, voy a tasa, bueno, insertar función, busco en las financieras la función tasa. Aquí tengo que número de periodos es 20, valor inicial es 1.450.000, valor futuro 2 millones. Aquí va a arrojar un error. Ya les voy a explicar el por qué. Yo saco mi lápiz. Si los dos resultados, es decir, el valor inicial y el valor final, son positivos, lo que me está entendiendo el Excel, que se los comenté en la clase pasada, es que usted tiene un flujo de caja con dos valores positivos. Quiere decir que ambos son ingresos. Entonces, ¿qué tipo de inversión yo tengo o de préstamo yo tengo en el que me dan plata al inicio y al final también y nunca pago nada? Eso, pues, para el Excel le genera confusión. Entra en conflicto y va a arrojar error. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que alguno de estos dos sea un valor negativo. Porque al ser un valor negativo, lo lee como un egreso. Entonces necesitamos que uno de estos sea negativo. Y yo puedo ponerlo directamente en el editor de fórmulas del Excel. Entonces puedo decir que el valor futuro, de acuerdo al diagrama que acabo de hacer, es el negativo. Entonces le pongo el menos al B2. Y ahí sí me va a arrojar un valor numérico. Entonces uno tiene que ser positivo y el otro tiene que ser negativo. Para este caso. Entonces agrego decimales y se dan cuenta que es exactamente lo mismo lo que encontré con la fórmula del Excel como con el editor de fórmulas yo digitando toda la fórmula. Y listo. Eso es con respecto a la tasa. No sé si hay dudas hasta ahí. No, profe, sí, hacía falta el negativo que tiene. No, no hay problema. De hecho, pues este es el momento para que ustedes resuelvan las dudas acá en la clase. Porque ya en el examen no les puedo resolver las dudas. Igual yo no sé si les comenté a ustedes. Profe, una pregunta. ¿El examen va a ser por Excel o uno no podría utilizar la calculadora o toca por Excel necesariamente? Bueno, para este corte, exclusivamente para este corte, vamos a sustituir el examen con los talleres que les voy a dejar y las tareas. Es decir, la nota del corte va a estar, depende de las tareas y los talleres. Porque, pues, el examen se complica en muchos sentidos, ¿sí? Es decir, yo no puedo controlar el hecho que ustedes se copien, por ejemplo, o ustedes pueden tener problemas de conectividad a la hora de presentar el examen y yo no puedo controlar eso. O se pueden presentar N mil cosas, muchas situaciones ajenas a mí que no puedo controlar. Entonces, para evitar malos entendidos y cosas allí, entonces en este corte
la nota del corte va a depender de las tareas y los talleres, y una parte muy pequeña, yo creo que por ahí un 10%, el tema de la asistencia o la participación. Es decir, si usted no puede venir a clase, pues que por lo menos me participa en el foro. Y si no participa en el foro y tampoco viene a clase, pues bueno, esa nota va a quedar vacía. Entonces, que de alguna forma usted esté como en contacto conmigo, ya sea aquí directamente en cada sesión o allí en el foro. No sé si les parece, ¿qué piensan de eso? Profe, una pregunta. Dime. Es que yo hice las fórmulas, las de anualidad y Sí. eso, pero no estoy segura si quedaron bien. Entonces, no sé, o sea, digamos eso, me imagino que eso habrá un taller relacionado con eso también y pues me gustaría estar segura si están bien formuladas, no sé. Yo envié al correo el Digamos que documento. hay tres formas. La primera es editando el Excel. Es decir, voy a escribirlo acá. Digamos que usted utiliza el editor de fórmulas. Es decir, usted digitaliza toda la fórmula así como lo venía haciendo. Ese resultado tiene que dar lo mismo que con la función de Excel, que es la que está en las herramientas financieras. Y eso mismo le tiene que dar a usted en la calculadora cuando aplica la fórmula directamente. Es decir, perdón, yo saco una flechita. En este caso, esta fórmula de acá, por ejemplo. Bueno, en el ejercicio que hicimos este de aquí arriba. Yo creo que es la única forma de estar seguro que el resultado que usted le está dando es correcto. Que le dé igual por dos caminos diferentes, o si quiere utilizar los tres caminos, está bien. Es una forma de verificar, porque no veo otra forma que pueda usted cerciorarse que lo que encontró es realmente el resultado que es. Bueno, profe, listo. Gracias. Bueno, con gusto. ¿Qué otra duda tiene? Profe, es que yo tuve como un problema en la fórmula de la anualidad, pero la fórmula 7 que es cuotas fijas con un valor presente. O sea, no la puedo digitar bien, no me funciona. Ok, la 7 yo me imagino que es una anualidad dado el valor presente. A ver. Es la última de las que está ahí, creo. Sí, yo también creo que es esta de acá. Bueno, vamos a desarrollar eso. La clase de los martes, no sé, tengo que mirar. Voy a revisar eso. Voy a revisar el Classroom. Que esta semana he tenido mucho trabajo porque, pues, como viene la Semana Santa, subiendo videos y toda la cosa, respondiendo mensajes, que todos estén en la plataforma, entonces ha sido un poco complejo estos días. Pero voy a revisar el tema de si esta clase está en el Classroom. De pronto subí el video al YouTube, pero no compartí el link, entonces pues no hice nada. Vale, voy a revisar eso. Gracias, Carol. Bueno, vamos a seguir con nuestra fórmula, la que está en rojo en este caso. Entonces, para esa fórmula necesitamos conocer el valor presente, la tasa de interés, los periodos para calcular la anualidad. Entonces, estos tres de atrás, tenemos que conocer los datos de eso para poder aplicar esta fórmula. Y encontramos A. Eso es lo que va a hacer esa fórmula. Entonces voy a hacer el editor de fórmulas acá. Entonces decimos que esto es igual a I. Bueno, voy a hacer un paréntesis para todo el numerador. Y por P por... ¿Qué se hizo? Ya pasó. Por, abro paréntesis, voy a abrir dos paréntesis. 1 más la tasa de interés. Y este paréntesis, el resultado lo elevo a la N. Cierro el otro paréntesis y cierro el paréntesis del numerador. Todo ese numerador lo voy a dividir
con lo que está abajo. Entonces voy a abrir en este caso, a ver, voy a abrir 3 paréntesis. Primero que me resuelva 1 más i. Perdón, 1 más i. Ese resultado que me lo eleve a la n. Cierro el otro paréntesis. Y ese resultado que le reste 1. Y cierro el último paréntesis. Listo, esta sería toda la fórmula. ¿Cómo decirlo? La tarea que les dejé es equivalente a que ustedes digiten toda la fórmula en su calculadora de una sola. Y le tiene que quedar bien a la primera. Y pues era para que ustedes vayan reforzando varias herramientas ahí del Excel y usted como tal. Bueno, entonces vamos a darle valores a esto. Digamos que el valor presente, bueno, que sea el mismo del ejercicio anterior, 1.450.000. La tasa de interés, digamos que sea la misma, 1.6209. Y digamos que en este caso lo va a llevar a 24 cuotas y que me calcule la anualidad, que serían las cuotas fijas. Le puedo poner separador de miles para que quede más claro el resultado. 2.350.305. ¿Sí está bien eso? Ah, ya. Pues estaba en 2 millones es porque no le coloqué el porcentaje a este. Perdón. Entonces puedo escribirlo en forma decimal o ponerle porcentaje. Ahora sí tiene sentido el resultado. Son durante 24 meses, o sea, 2 años, pago 73.410 y ese sería el valor de la anualidad. Ahora voy a hacerlo con pues con las fórmulas del Excel. Entonces voy a fórmulas, activo insertar función, busco la función pago. En este caso le digo que la tasa es del 1,6209%. El número de periodos dijimos que es 24 y el valor presente es 1.450.000. Y le doy a aceptar. El Excel, como me entiende las operaciones que le estoy dando, voy a cambiar esto a pesos. Uy, aquí se ve como feo eso. Voy a cambiar ese verde porque sí está como un poco chillón. Pongámosle una azul. Este naranja está como mejor. Listo. Para que no chille tanto ese color. Si se dan cuenta, son los resultados iguales. ¿Cuál es la única diferencia? Que en este caso me está diciendo es negativo. Es decir, el Excel me dice automáticamente que es una salida de dinero. ¿Por qué? Porque le dije que el valor presente era un ingreso. Entonces, como yo le estoy diciendo, inicialmente recibí dinero, eso va a significar que a futuro usted va a tener que pagar dinero por ese dinero que le ingresó. Entonces puede verse como desde un préstamo. Usted adquiere el préstamo de 1.450.000, entonces lo que usted va a tener en adelante son pagos de ese préstamo, que serían el equivalente a 73.410. Entonces aquí nos damos cuenta que los resultados son iguales, entonces nuestra fórmula editada quedó bien. ¿Dudas hasta acá? No, no, señor. Profe, con base no sé, al problema que se coloque, o no sé, el ejercicio, ¿tendríamos que hacerle algún cambio a la fórmula? ¿Depende de si ingresa o sale dinero? Si es en el caso del Excel, sí. Se utilizan las fórmulas del Excel. En ese caso, sí. Si utilizan el editor de fórmulas con las fórmulas que yo les venía dando, no es necesario. Ah, bueno, vale, perfecto. O sea, lo más recomendable es montar las fórmulas. No sé, pues cada quien lo hará como mejor le guste. Bueno, pues igual se podría confirmar por los dos lados, ¿no? Sí, por supuesto que sí, pueden utilizar los dos lados. Es decir, a mí lo que me interesa es que ustedes dominen alguna de las dos herramientas. Ok. No Vale. importa cuál elija usted. Digamos que ahorita como estamos en medios virtuales, todos tienen acceso a un computador o al celular o bueno, a una tablet, como sea que se estén conectando. Entonces desde allí usted puede trabajar en el Excel. Sí. Entiendo. Entonces digamos que el curso se presta para que yo les pueda enseñar herramientas de Excel. Vale, profe. Gracias. Pero el contenido sigue siendo el mismo. Es decir, no Vale. importa el camino que tome. Ok. Gracias. Listo. Voy a poner otro ejercicio.
en el que necesitamos aplicar la otra fórmula que a ustedes les complicó la vida. Es decir, vamos a utilizar esta de acá. Entonces voy a formular un ejercicio para eso. Entonces voy a inspirarme. Suponga que usted quiere tener en su cuenta de ahorros 10 millones de pesos. Pongámosle 14 meses. Este ahorro va a ser de cuotas fijas o de abonos fijos en cuenta, abonos a su cuenta de ahorros con valores iguales o por sumas iguales o cantidades iguales de dinero. Ok. Si el banco le reconoce una tasa de interés por el ahorro, obviamente, del, digamos, es un banco generoso, digamos 10% efectivo anual. Eso no lo paga ningún banco, pero bueno. Digamos que el banco le va a reconocer a usted una tasa del 10% efectiva anual. Pregunta, ¿de cuánto serían las cuotas fijas? Entonces, lo que yo les recomendaba siempre es hacer el flujo de caja. Es muy importante que lo hagan para que ustedes vayan entendiendo qué es lo que le van a pedir en el ejercicio. Perdón, yo borro esto. Ya. Entonces decimos que tenemos que encontrar valores de cuotas fijas. Bájalo como una cajita. Aquí va a estar el periodo 0. Y nos dan un valor final. Entonces aquí sería periodo 0. Aquí sería el periodo 14. Está en meses. Entonces vamos a necesitar una tasa en meses, mensual, efectiva mensual, para tener acá 10 millones de pesos en el futuro. Esto es lo que nos preguntan. Y tenemos un interés del 10% efectivo anual. Esa es toda la información que nos dan. Entonces, lo primero que tengo que revisar es si las dos periodicidades, la de la tasa y la del flujo de caja, son la misma. En este caso estamos trabajando con meses y la tasa está anual. Entonces no nos sirve una tasa anual. Necesitamos convertir esa tasa. ¿A qué la tenemos que convertir? A meses. Entonces eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces vamos a nuestras fórmulas de conversión de tasas y buscamos la tasa que mejor se les acomoda. ¿Qué tasa les puede funcionar? O más bien, ¿qué fórmula les puede funcionar? Perdón. Utilizamos la que tiene valor futuro, ¿no? Porque pues, Valor futuro, no, todavía no. Para utilizar las fórmulas de la derecha, necesito tener una tasa efectiva, pero que esté en la periodicidad que necesito. Es decir, si es efectiva esta tasa, la del 10% efectiva anual, pero necesito pasar de esta efectiva a otra efectiva. La primera no nos sirve, porque la primera es pasar de una nominal, o más bien de una efectiva a una nominal. sí. Y necesito pasar de efectiva a efectiva. Entonces la segunda, profe, ¿no? La segunda es pasar de una nominal a una efectiva.
esta es una efectiva, necesito pasar a la otra efectiva. Por descarte, sí, la tercera. La tercera sí es. Con la tercera yo puedo convertir tasas en diferente periodicidad. De hecho, se me olvidó anotarles una, que es la que utilizaríamos en este caso. Esa es otra versión de esta fórmula. Perdón, un segundito, yo acomodo esto. Que viene a ser de esta manera. Aquí solo es I. Y esto sería IA. ¿Sí? Deme un segundo, yo pienso esto. No, los coloqué al revés. Changos. Esto sería I. Esto es IA. Pues como los tengo en la diapositiva, esto sería I. Y esta sería IA. Listo. Ya así ya tiene un poco más de sentido la cosa. Bueno, ¿qué les estoy diciendo acá? Espérenme, yo les anoto acá. Esta primera es pasar de efectiva a efectiva. En este caso estamos de una periodicidad menor a una periodicidad mayor. Ok, voy a poner esto por acá, donde se pueda ver. Voy a ponerlo por acá. Y le pongo una flecha para que sepan de qué estoy hablando. Es esta de acá. Efectiva a efectiva de una periodicidad menor a una mayor. Por ejemplo, puedo arrancar en mensual y llevarlo a una periodicidad mayor, sería trimestral o semestral o anual. ¿Sí? Entonces voy de menos a más. La que le sigue es, obviamente también es de efectiva a efectiva, pero en este caso es de una periodicidad mayor a una periodicidad menor. Vamos a poner esto por acá, que sería el caso de esta fórmula de acá. Entonces, en nuestro ejercicio nos están pidiendo convertir esa tasa anual en una tasa mensual. Entonces, voy a llevar de una periodicidad más grande a una más pequeña. Entonces, utilizamos la que tiene la flecha verde. ¿Vamos bien hasta ahí? Esto mismo aparece haciendo diapositivas. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí, señor. No, profe, un momento, qué pena. Bueno, no hay problema. Profe, Dígame. mi compañero Javier dice que yo no sé si se lo sacaron de la clase y no puede volver a entrar. Me está diciendo Lo eso. sacaron. No, o sea, dice que se salió o sea, que se salió solo eso y que no puede entrar. Sí, de Algo hecho así. estoy mirando que hay varios que no están. Habíamos como 10 personas y ahora quedamos 5. Profe, es que no sé si es que hay un problema con la plataforma, porque pues mi compañera Carol y yo duramos casi 20 minutos para poder ingresar, se queda como reiniciando, se queda como cargando y no sabemos qué puede estar pasando. Pues a los que le puedan escribir, dígales que voy a crear una nueva sesión y les voy a mandar el link. ¿Listos? Entonces voy a grabar esto que quedó y ya les mando otra invitación para que Bueno, todos nos profe. conectemos.